Todo comenzó como una simple excursión de fin de semana. Éramos un grupo de 5 amigos, todos ansiosos por escapar de la rutina y reconectar con la naturaleza. Habíamos planeado acampar en un bosque poco explorado, cerca de una cueva que había sido mencionada en varias historias locales, siempre rodeada de un aura de misterio. La idea nos fascinaba. La cueva estaba ubicada a varias horas de caminata desde el punto donde dejábamos el coche, escondida entre colinas cubiertas de árboles densos que parecían custodiarla. Ninguno de nosotros podía imaginar que aquel viaje, que comenzó con tanto entusiasmo, se transformaría en una experiencia inquietante y desconcertante. El primer día transcurrió sin incidentes. Caminamos a buen ritmo, siguiendo un sendero marcado por antiguos excursionistas, y llegamos al lugar donde habíamos decidido acampar poco antes de que el sol comenzara a descender. Montamos nuestras tiendas con rapidez, encendimos una fogata y pasamos la tarde explorando los alrededores. Desde nuestro campamento, podíamos ver a lo lejos la entrada de la cueva, oscura y silenciosa, casi imponente. Parecía inofensiva desde allí, pero había algo en ella que no terminaba de sentirse bien, como si su misma presencia perturbara la tranquilidad del entorno. A medida que la noche caía, las risas y las historias junto al fuego se convirtieron en el centro de nuestra atención. Compartimos anécdotas, canciones y bromas hasta bien entrada la noche. La atmósfera estaba impregnada de camaradería, pero esa sensación de normalidad no duraría mucho. Alrededor de la medianoche, cuando el grupo comenzó a dispersarse para ir a dormir, uno de nosotros, David, propuso algo que inicialmente pareció una broma: adentrarse en la cueva de inmediato. Era el más intrépido y curioso del grupo, siempre buscando la próxima gran aventura. Insistió en que no podía esperar hasta el día siguiente para explorarla. Aunque intentamos disuadirlo, argumentando que sería más seguro esperar a la luz del día, David no dio su brazo a torcer. Tomó una linterna, una botella de agua y una pequeña mochila con provisiones, y prometió regresar en menos de una hora. Lo vimos desaparecer en la oscuridad, su linterna oscilando mientras se alejaba hacia la entrada de la cueva. Nosotros, algo escépticos pero cansados, decidimos dejarlo ir. Pronto, el sueño nos venció. Cuando desperté, lo primero que noté fue la quietud anormal en el campamento. El sol ya había comenzado a asomarse entre las colinas, pero David no estaba de vuelta. Mi corazón se aceleró mientras revisaba su tienda de campaña, encontrándola intacta. Los demás también se despertaron, y la preocupación se propagó rápidamente entre nosotros. Su promesa de una hora claramente había sido incumplida. Decidimos esperar un poco más, pensando que tal vez se había perdido la noción del tiempo o que simplemente había encontrado algo fascinante en la cueva. Pero cuando el sol estuvo completamente en el cielo y David seguía sin regresar, nuestra inquietud se convirtió en pánico. Armados con linternas, cuerdas y algunos alimentos, nos dirigimos hacia la entrada de la cueva. Allí encontramos la primera señal de que algo no estaba bien. La linterna de David estaba tirada en el suelo, apagada, como si la hubiera dejado caer apresuradamente. La entrada de la cueva era oscura, con un aire frío y húmedo que parecía emanar desde su interior, un contraste perturbador con la calidez del día. Nos miramos unos a otros, compartiendo una sensación de temor, pero decidimos entrar. No podíamos dejar a nuestro amigo allí dentro. La cueva era más grande de lo que habíamos imaginado. Al principio, los pasillos eran amplios y relativamente fáciles de recorrer. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y el suelo, aunque irregular, no representaba un gran obstáculo. Nuestras voces resonaban con ecos largos, que parecían devolvernos un susurro extraño en lugar de nuestras propias palabras. Llamamos a David repetidamente, pero no obtuvimos respuesta. A medida que avanzábamos, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Las paredes de la cueva, que inicialmente eran de roca lisa, empezaron a mostrar grabados. Al principio, eran simples marcas,
como si alguien hubiera arañado la roca con una herramienta rudimentaria. Pero conforme avanzábamos, los grabados se volvían más complejos. Aparecían patrones geométricos que parecían seguir algún tipo de lógica que no podíamos descifrar, junto con símbolos que recordaban a un idioma antiguo o desconocido. Aunque no entendíamos su significado, la forma en que estaban grabados transmitía urgencia, como si el autor hubiera querido dejar un mensaje claro. Los grabados no eran lo único inquietante. El aire dentro de la cueva se hacía más pesado con cada paso. Una sensación de opresión comenzaba a apoderarse de nosotros, como si algo invisible nos observara desde las sombras. Las linternas, que al principio iluminaban con claridad, parecían perder intensidad a medida que nos adentrábamos más. Llegamos a una pequeña cámara donde encontramos lo que parecían ser restos de una antigua fogata. La ceniza aún estaba caliente, algo que ninguno de nosotros podía explicar. Miramos alrededor, tratando de encontrar algún indicio de David, pero no había señales de él. Solo el eco de nuestras voces, que ahora sonaba más distorsionado y extraño, rompía el silencio. Seguimos adelante, empujados por la esperanza de encontrar a nuestro amigo, pero también por un creciente sentido de temor. Los pasillos de la cueva se estrechaban y se volvían más irregulares, como si estuviéramos entrando en una parte más antigua y menos explorada. Los símbolos en las paredes se hicieron más abundantes, y algunos incluso parecían estar cubiertos de una especie de sustancia oscura y reseca que preferimos no identificar. Las advertencias grabadas en el idioma desconocido eran cada vez más evidentes, como si alguien hubiera querido asegurarse de que cualquiera que llegara tan lejos entendiera el peligro de continuar. En un momento, escuchamos un ruido. Era un sonido bajo y gutural, como un gemido que resonó en las profundidades de la cueva. Nos detuvimos en seco, nuestros corazones latiendo con fuerza. Llamamos a David de nuevo, nuestras voces temblando, pero solo obtuvimos silencio como respuesta. A pesar de nuestro miedo, seguimos adelante, con la esperanza de que el sonido indicara que estábamos cerca de encontrarlo. Finalmente, llegamos a una cámara más grande. Allí, el aire era casi irrespirable, y la oscuridad parecía más densa, como si absorbiera la luz de nuestras linternas. En el centro de la cámara había algo extraño, una formación de rocas que parecía haber sido dispuesta deliberadamente, formando una especie de altar. Alrededor de él había más símbolos grabados, junto con lo que parecían ser huesos pequeños esparcidos por el suelo. No nos atrevimos a acercarnos demasiado. Fue entonces cuando escuchamos un susurro. Era débil, casi imperceptible, pero todos lo escuchamos. Provenía de un pasillo lateral, y aunque no podíamos entender lo que decía, sonaba humano. Nos dirigimos hacia el sonido, pero cuanto más nos acercábamos, más parecía alejarse, como si nos estuviera guiando hacia algo. Después de lo que parecieron horas, el pasillo terminó abruptamente en una pared sólida. No había salida, ni rastro de David. En ese punto, decidimos que no podíamos continuar. La cueva parecía interminable, y la sensación de ser observados era casi insoportable. Regresamos por el mismo camino, aunque el trayecto de vuelta se sintió diferente, como si la cueva hubiera cambiado en nuestra ausencia. Las sombras parecían moverse, y el eco de nuestros pasos ya no sonaba como antes. Cuando finalmente salimos al exterior, el sol estaba alto en el cielo, y el calor de su luz se sintió extrañamente irreal, como si no perteneciera al mismo mundo que habíamos dejado atrás. Al llegar al campamento, encontramos a la policía y a los servicios de emergencia esperándonos. Uno de los vecinos había notado que nuestro coche seguía estacionado y había alertado a las autoridades. Les explicamos lo sucedido, y pronto se organizó una búsqueda más extensa en la cueva, pero nunca se encontró ningún rastro de David. Las búsquedas continuaron durante semanas, pero finalmente se cancelaron. La cueva fue cerrada al público poco después del incidente, y el área quedó abandonada. Desde entonces,
He intentado seguir adelante, pero esa experiencia me persigue. A veces, cierro los ojos y puedo ver los símbolos en las paredes, escuchar los ecos distorsionados y sentir el aire pesado de la cueva. La imagen de la linterna abandonada y el altar en la cámara grande siguen atormentándome. Nunca sabremos qué pasó realmente allí dentro, pero una cosa es segura, no era un lugar para nosotros. Siempre hemos sido un grupo de amigos con un insaciable apetito por la aventura, de esos que encuentran emoción en lo desconocido, y uno de nuestros pasatiempos favoritos era explorar lugares que, por alguna razón, estaban cerrados al público. Aunque sabíamos que muchas de esas restricciones existían por razones válidas, había algo en desobedecer esas reglas que hacía que la experiencia fuera mucho más emocionante. Era como si al desafiar esos límites pudiéramos sentir el zumbido de lo prohibido, una sensación adictiva que nos mantenía buscando el próximo lugar por explorar. Esta vez, nuestro objetivo era una cueva local que, según rumores, estaba cerrada desde hacía décadas, un sitio envuelto en misterio y advertencias vagas. La idea surgió una tarde cualquiera, cuando uno de nosotros, Miguel, encontró un viejo mapa en un rincón polvoriento de la biblioteca local. El mapa, amarillento por el tiempo, marcaba varios lugares de interés en la región, pero lo que más llamó nuestra atención fue la cueva. No tenía nombre, solo una anotación escueta que decía, lugar de interés, acceso restringido. Aquella descripción escueta alimentó nuestra curiosidad, y sin pensarlo demasiado, decidimos que sería nuestra próxima aventura. Las primeras señales de advertencia no tardaron en aparecer. Mientras investigábamos un poco más sobre la cueva, descubrimos que había sido clausurada hace más de 40 años, aparentemente por razones de seguridad. Los rumores locales hablaban de exploradores que se habían perdido allí dentro, de extraños accidentes, e incluso de historias más extravagantes que mencionaban eventos paranormales. Pero éramos escépticos por naturaleza, así que descartamos esas advertencias como simples exageraciones. La promesa de descubrir algo único y emocionante era demasiado tentadora como para ignorarla. Llegamos al sitio temprano un sábado por la mañana. Era un día nublado, lo que solo aumentaba el aire de misterio que rodeaba nuestra expedición. Habíamos venido preparados, linternas de alta potencia, cámaras para documentar nuestra exploración, cuerdas y hasta mascarillas, más como un gesto precautorio que por algo concreto. La entrada de la cueva estaba bloqueada por una verja de metal vieja y oxidada, con un candado que parecía más decorativo que funcional. Una señal de advertencia colgaba de un lado de la verja, casi ilegible por el desgaste del tiempo. Apenas podía leerse, acceso prohibido, peligro. Con un poco de ingenio y algo de fuerza, logramos abrir el candado. Aunque al principio nos reímos de lo fácil que fue, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí mientras mirábamos la entrada oscura y cavernosa. Era como si la cueva nos estuviera esperando, como si al abrir ese candado hubiéramos roto un sello que había permanecido intacto durante décadas. Sin embargo, decidimos ignorar esos pensamientos y seguir adelante. El interior de la cueva era fresco y húmedo, con un aroma distintivo a tierra y moho que parecía envolvernos a medida que avanzábamos. Al principio, todo parecía normal: paredes de piedra rugosa, estalactitas que colgaban del techo como dientes puntiagudos, y el sonido constante de agua goteando desde las alturas. Nos movíamos con cuidado, documentando cada paso y bromeando entre nosotros para aliviar la tensión que comenzaba a formarse. Sin embargo, después de unos 20 minutos de exploración, las cosas empezaron a cambiar. Primero, notamos que nuestras linternas, aunque potentes, parecían incapaces de iluminar completamente el lugar. Era como si la oscuridad de la cueva tuviera una densidad inusual, absorbiendo la luz y dejando rincones siempre en penumbra. Las sombras proyectadas por nuestras linternas se movían de manera extraña, como si tuvieran vida propia, deslizándose por las paredes de formas que desafiaban toda lógica. Fue Ana,
una de nuestras amigas, quien primero señaló algo extraño. ¿Ven eso? Es como ojos en las sombras, dijo con un tono vacilante. Nos reímos, pensando que solo era su imaginación. Pero cuando todos miramos en la misma dirección, no pudimos negar que había algo ahí, algo que parecía moverse entre las sombras, como si nos estuviera observando. Miguel intentó racionalizarlo, diciendo que probablemente eran reflejos o algún fenómeno óptico causado por las luces. Pero ninguno de nosotros pudo ignorar el escalofrío que recorrió nuestras espaldas. A pesar de nuestra creciente incomodidad, decidimos seguir avanzando. Era como si algo en la cueva nos llamara, una mezcla de curiosidad y una sensación casi magnética que nos empujaba a continuar. Sin embargo, con cada paso que dábamos, el ambiente se volvía más pesado. El aire parecía más denso, como si costara respirar, y la temperatura descendió drásticamente. Las sombras, mientras tanto, se volvieron más definidas, adoptando formas casi humanas que parecían moverse al ritmo de nuestros pasos. De repente, Pedro, quien iba liderando el grupo, se detuvo en seco. ¿Lo escuchan?, preguntó en voz baja. Nos quedamos en silencio, y pronto nos dimos cuenta de lo que estaba diciendo. Había un sonido, apenas audible, pero inconfundible, susurros. No eran nuestros ecos, porque estos se escuchaban más distantes, más agudos, como si vinieran desde lo profundo de la cueva. Intentamos ignorarlos y seguimos adelante, pero los susurros parecían hacerse más fuertes, más persistentes, como si intentaran comunicarse con nosotros. Fue en ese momento cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Pedro empezó a tambalearse, llevándose una mano a la cabeza. «Me siento raro, mareado», dijo. Nos acercamos a él, preocupados, y lo ayudamos a sentarse. Ana sugirió que quizá el aire en la cueva estaba contaminado, y todos nos pusimos las mascarillas que habíamos traído por precaución. Sin embargo, eso no pareció ayudar. Las sombras alrededor de nosotros parecían intensificarse, y los susurros se volvieron casi ensordecedores, mezclándose con un zumbido grave que nos hacía sentir desorientados. Fue entonces cuando decidimos que ya era suficiente. No importaba lo que encontráramos más adelante, era hora de dar marcha atrás y salir de la cueva. Sin embargo, al intentar regresar, nos dimos cuenta de algo aterrador: el camino de salida ya no parecía el mismo. Los túneles que habíamos atravesado antes ahora se veían diferentes, como si hubieran cambiado de forma. Intentamos orientarnos con el mapa que llevábamos, pero nada parecía coincidir. La sensación de pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Las sombras, mientras tanto, se movían más rápido, rodeándonos, mientras los susurros se transformaban en un coro caótico de voces incomprensibles. Miguel intentó mantener la calma, guiándonos de vuelta por lo que él creía que era el camino correcto, pero parecía que cada paso que dábamos nos alejaba aún más de la salida. La sensación de opresión creció hasta volverse casi insoportable. Finalmente, después de lo que parecieron horas de deambular en la oscuridad, divisamos un débil rayo de luz al final de un túnel. Fue como un destello de esperanza, y nos apresuramos hacia él con todas nuestras fuerzas. Al salir al exterior, el alivio fue indescriptible. La luz del día nos envolvió, y el aire fresco llenó nuestros pulmones. Nos sentamos en el suelo, exhaustos y aturdidos, incapaces de hablar durante varios minutos. Cuando finalmente miramos atrás, la entrada de la cueva parecía completamente normal, como si nada de lo que habíamos experimentado hubiera sucedido. La verja seguía en su lugar, el candado oxidado colgaba de la cadena, y la señal de advertencia permanecía inmóvil, ajena a lo que habíamos vivido. Sin embargo, todos sabíamos que lo que habíamos experimentado allí dentro era real. En los días siguientes, intentamos encontrar explicaciones para lo que había sucedido. Investigar sobre la cueva nos llevó a descubrir que, en el pasado, había habido reportes de exploradores que habían experimentado síntomas similares: mareos,
desorientación y alucinaciones. Algunas teorías sugerían la presencia de gases tóxicos, como óxido nitroso o dióxido de carbono, que podrían afectar la percepción humana en espacios cerrados. Pero incluso con esa explicación racional, ninguno de nosotros podía ignorar la sensación de que había algo más en esa cueva, algo que no podía explicarse simplemente con ciencia. A medida que pasaron las semanas, los recuerdos de la cueva seguían persiguiéndonos. Por las noches, soñaba con esas sombras y esos susurros, y a menudo me despertaba con la sensación de que algo me estaba observando desde las esquinas de mi habitación. Los demás confesaron haber experimentado cosas similares, como si una parte de la cueva se hubiera aferrado a nosotros, siguiéndonos incluso después de salir de ella. Era una fría y despejada mañana de principios de otoño cuando el grupo de espeleólogos, ansiosos por embarcarse en una nueva aventura, decidió explorar una cueva recientemente descubierta en las colinas al norte de nuestro pequeño y tranquilo pueblo. La noticia sobre la cueva había llegado a oídos de todos gracias a un par de excursionistas que, durante un fin de semana de senderismo, se habían topado con lo que describieron como una cavidad impresionante, oculta entre formaciones rocosas y vegetación densa. La promesa de descubrir un sistema de túneles nunca antes explorado, con formaciones geológicas únicas, hizo que la emoción fuera palpable en el aire. No estábamos simplemente buscando una nueva aventura, sino la posibilidad de hacer un hallazgo significativo, algo que jamás se hubiera visto ni documentado. El acceso a la cueva era estrecho y estaba escondido entre rocas y arbustos, una entrada casi camuflada que, en un primer vistazo, parecía inofensiva. Sin embargo, sabíamos que dentro de esas colinas podía aguardar un mundo completamente diferente, misterioso y, en muchos casos, peligroso. Habíamos preparado nuestro equipo meticulosamente, conscientes de que las condiciones en el interior de la cueva podrían ser extremas. Con cuerdas, cascos, linternas, guantes y radios para mantener la comunicación constante entre nosotros, nos adentramos en lo desconocido con una mezcla de cautela y entusiasmo. Al atravesar la entrada, fuimos recibidos por un aire frío y húmedo que nos hizo estremecer, un recordatorio de lo distante y aislada que se encontraba la cueva. Al principio, todo parecía normal, una gran sala que se abría ante nosotros, con paredes de roca irregular y formaciones geológicas impresionantes. Las estalactitas colgaban desde el techo como collares de piedra, brillando con un resplandor dorado bajo la tenue luz de nuestras linternas. Las estalagmitas se erguían como columnas de mármol, algunas tan altas que parecían tocar el cielo subterráneo. A lo lejos, el sonido suave y constante del agua goteando desde las alturas llenaba el espacio, creando una atmósfera tranquila, como si estuviéramos en un templo natural olvidado por el tiempo. Nos dividimos para comenzar la exploración. Uno de nosotros comenzó a fotografiar las formaciones más grandes, mientras otros tomaban notas detalladas y registraban las medidas de las diferentes estructuras rocosas. Cada paso que dábamos nos alejaba más del mundo exterior, y aunque estábamos fascinados por lo que encontrábamos, no podíamos evitar sentir un ligero malestar, una sensación de que algo no estaba del todo bien, aunque no sabíamos exactamente qué era. A medida que avanzábamos por los pasadizos, el silencio que nos rodeaba se fue profundizando. Parecía que la cueva absorbía todos los sonidos, como si se tragara nuestras voces y nuestros pasos. A veces, el sonido de nuestros ecos nos sorprendía, pero lo atribuimos a las características del lugar. Sin embargo, lo que comenzó como un fenómeno natural pronto se transformó en algo extraño. Las voces no solo se repetían, sino que lo hacían de una manera sutilmente distorsionada, como si algo o alguien estuviera imitando nuestros propios sonidos, pero con un toque extraño, como si nos respondiera desde un rincón oscuro e inaccesible de la cueva. «Esto es increíble», exclamó uno de nosotros, y el eco que regresó fue tan preciso en la repetición de las palabras que nos causó incomodidad. Pero lo más inquietante no fue la repetición, sino que la voz del eco parecía arrastrarse, alargando las sílabas de una manera antinatural.
Pensamos que tal vez era solo el efecto de las formaciones rocosas, una resonancia natural producida por las paredes de la cueva. Sin embargo, pronto empezamos a notar algo más perturbador. Las voces no solo repetían lo que decíamos, sino que comenzaron a decir cosas que no habíamos mencionado, palabras que jamás habíamos pronunciado, y frases que parecían sacadas de la nada. Murmullos ininteligibles se mezclaban con nuestras conversaciones, un susurro bajo y distorsionado que parecía provenir de todos lados y de ninguno en particular. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de mis compañeros, su voz temblorosa, y el eco que regresó fue aún más perturbador. ¿Escucharon eso? La respuesta llegó acompañada de una risa extraña, una risa baja y desagradable, que nos heló la sangre en las venas. No era una risa humana, sino una risa que parecía burlarse de nosotros, una risa que nos caló hasta los huesos. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros, pero intentamos mantener la calma, convencidos de que era solo el efecto natural de la cueva, el resultado de las ondas de sonido que se reflejaban en sus paredes irregulares. Pero cuanto más avanzábamos, más intensos y molestos se volvían los ecos. Las voces comenzaron a emitir frases que nos resultaron inquietantes, obscenas y perturbadoras. Había algo malévolo en esos ecos, algo que parecía burlarse de nosotros, algo que nos ridiculizaba. Las amenazas y palabras de odio se repetían con cada paso que dábamos, y lo que en un principio había sido una curiosidad sana por explorar el lugar, se estaba transformando en una pesadilla. «Esto no puede ser normal», dijo uno de mis compañeros, mientras miraba a su alrededor con desesperación. «Tenemos que irnos de aquí». Fue en ese momento cuando intentamos dar la vuelta para regresar a la entrada, pero nos encontramos con algo que jamás habíamos esperado. Los túneles que antes nos parecían familiares ahora parecían extraños y distorsionados. La cueva parecía haber cambiado a su alrededor. Los pasadizos se alargaban y se estrechaban, girando y retorciéndose como si la cueva misma estuviera reconfigurándose para mantenernos dentro. Las paredes se movían, y el camino que antes habíamos recorrido ahora estaba sellado, con nuevos túneles que se abrían en direcciones que no habíamos visto. La sensación de claustrofobia se apoderó de nosotros, el pánico comenzó a extenderse entre el grupo, y el miedo se hizo cada vez más tangible. Cada vez que intentábamos avanzar, los ecos se volvían más agresivos. Ya no eran meras repeticiones de nuestras palabras, sino que comenzaban a gritar, a emitir sonidos estridentes y a provocar una sensación de desorientación extrema. Los murmullos se convertían en gritos, las voces parecían multiplicarse a nuestro alrededor, como si estuviéramos siendo rodeados por algo invisible, algo que no deseábamos entender. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a lo que pensamos era la entrada, la salida de la cueva. El aire fresco y la luz del sol nos recibieron como un bálsamo para nuestras almas agotadas. Nos reunimos fuera, respirando profundamente, como si al salir finalmente hubiéramos escapado de una pesadilla. Aunque el sonido de las voces distorsionadas se desvaneció en la distancia, el recuerdo de esas palabras malditas nos persiguió mucho después, en nuestros sueños y en nuestros pensamientos. Las autoridades locales rápidamente se encargaron de sellar la cueva, oficialmente citando razones de seguridad. Los informes mencionaron que se había cerrado debido a la inestabilidad del terreno y los posibles peligros derivados de las formaciones rocosas, pero no ofrecieron detalles específicos sobre los eventos ocurridos dentro de la cueva. Los rumores sobre la posible presencia de gases que pudieran haber causado alucinaciones fueron rápidamente desmentidos, pero las voces, los ecos y los susurros que habíamos escuchado en ese oscuro lugar nunca fueron explicados. La cueva fue sellada, y la historia de esa jornada se convirtió en un secreto compartido entre los miembros del grupo. Desde aquel día, cada uno de nosotros ha sido testigo de algo que no podemos comprender por completo. La cueva, que una vez fue vista como un lugar de maravilla, se transformó en un recordatorio sombrío de que no todas las puertas deben abrirse, y que algunos ecos, por muy intrigantes que parezcan, no deben ser escuchados.
Lo que sucedió en esa cueva permanece como un misterio insondable, un enigma que nunca podremos olvidar. Era una mañana fresca de principios de otoño cuando el grupo de amigos y yo decidimos embarcarnos en una aventura que se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de nuestras vidas. El plan era sencillo, un fin de semana de desconexión, lejos de la rutina diaria, y nada mejor que sumergirnos en la naturaleza para escapar del bullicio de la ciudad. Durante la semana previa a la excursión, habíamos estado hablando sobre una cueva local que, aunque no era muy conocida, parecía ofrecer un sistema de túneles intrincados y formaciones rocosas que prometían ser tan impresionantes como misteriosas. La cueva en cuestión había sido mencionada en algunas historias locales. No era famosa, pero eso solo aumentaba nuestro interés. A menudo, en esos lugares apartados, uno podía encontrar algo mucho más fascinante que en los destinos turísticos comunes. La idea de adentrarnos en un lugar desconocido y descubrir lo que el paso del tiempo había hecho con las formaciones de roca nos llenaba de emoción. Aunque al principio la excursión solo se sentía como una forma de romper con la rutina, el destino tenía otros planes para nosotros. El primer día de nuestra aventura comenzó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Todos estábamos deseando escapar del estrés cotidiano, pero al mismo tiempo, un leve temor se colaba entre nosotros. Habíamos investigado un poco sobre las condiciones de la cueva, pero, como siempre ocurre, nada puede prepararte completamente para lo que te espera en un lugar desconocido. La entrada de la cueva estaba oculta entre un espeso manto de vegetación. Solo una pequeña abertura entre las rocas nos indicaba el camino hacia el interior. El sol aún no se había puesto, pero sus últimos rayos atravesaban las hojas de los árboles, iluminando el entorno con una luz dorada que, en ese momento, parecía mágica. Nos tomamos un par de minutos para contemplar la escena, pero pronto nos apresuramos a entrar. Nos equipamos rápidamente con linternas, cascos y un par de equipos de emergencia, que en ese momento no imaginábamos que serían mucho más valiosos de lo que pensábamos. La entrada de la cueva era bastante estrecha, lo que nos obligaba a avanzar en fila india, con los cuerpos ajustados y las linternas iluminando solo unos pocos metros de la oscuridad. A pesar de la incomodidad del espacio reducido, la atmósfera era intrigante. El aire era fresco, con un olor terroso que llenaba nuestros pulmones y nos daba la sensación de estar acercándonos a algo grande, algo antiguo. Al principio, todo parecía bien. Una vez que cruzamos la estrecha entrada, el pasillo se amplió y nos encontramos en una serie de cámaras y túneles que parecían extenderse a lo largo de kilómetros, como si la cueva fuera un pequeño laberinto subterráneo. Nos sentimos como exploradores, y con cada paso que dábamos, nos adentrábamos más en el misterio de la tierra. Las paredes de la cueva, cubiertas por minerales brillantes, reflejaban la luz de nuestras linternas, creando un espectáculo de destellos que solo había sido posible gracias a la mano del tiempo y la naturaleza. Cada formación rocosa era diferente: estalactitas que colgaban desde el techo, estalagmitas que surgían del suelo, y algunas formaciones más inusuales que desafiaban nuestra comprensión. Durante las primeras horas, exploramos y nos perdimos en la belleza del lugar. Documentábamos todo con nuestras cámaras, riendo y conversando sobre lo impresionante que era estar allí. Pero lo que comenzó como una sencilla exploración de rutina pronto dio un giro inesperado. Decidimos explorar un pasaje lateral que no aparecía en los mapas que habíamos consultado. Era más estrecho que los demás túneles, lo que lo hacía aún más intrigante. Al principio, todo parecía una pequeña aventura añadida a nuestro recorrido, pero lo que no sabíamos era que ese simple desvío nos llevaría hacia una experiencia aterradora. El pasaje era más angosto de lo que habíamos anticipado, lo que hizo que nuestro paso fuera más lento. A medida que avanzábamos, la sensación de estar atrapados en un túnel se volvía más fuerte. Las paredes parecían cerrarse alrededor de nosotros y la atmósfera comenzó a volverse opresiva.
La luz de nuestras linternas iluminaba apenas unos metros frente a nosotros, y el aire parecía volverse más denso. Las sombras que proyectaban nuestras linternas comenzaban a moverse extrañamente sobre las paredes, y aunque intentábamos mantener el buen ánimo con bromas y risas, algo en el aire empezaba a volverse inquietante. El pasillo se tornaba más largo, más tortuoso, y la sensación de claustrofobia iba en aumento. En un momento, uno de los miembros del grupo tropezó con una roca y cayó al suelo, bloqueando parcialmente el pasaje. Nos apresuramos a ayudarlo, pero fue en ese preciso instante cuando ocurrió lo inesperado. Una de las rocas que nos rodeaban se desprendió, provocando un pequeño deslizamiento de tierra que comenzó a cerrar la entrada por la que habíamos llegado. En cuestión de segundos, el paso se vio bloqueado, con solo un pequeño hueco que permitía un paso reducido. Nuestra situación comenzó a volverse crítica de inmediato. La cueva, que antes era un lugar de asombro, se transformó en nuestra prisión. El aire comenzó a volverse más cálido y la pequeña abertura por la que podíamos respirar parecía cada vez más insuficiente. En ese momento, la gravedad de lo que sucedía comenzó a asentarse sobre nosotros. La desesperación comenzó a instalarse entre nosotros. Tratamos de mover las rocas y de despejar la entrada bloqueada, pero cada intento resultaba en más escombros que se acumulaban a nuestro alrededor. Las voces comenzaron a elevarse en pánico, pero a medida que pasaba el tiempo, el sonido de nuestras propias voces parecía ser absorbido por la cueva. El silencio se volvía cada vez más insoportable, interrumpido solo por los ecos de nuestros propios gritos. La claustrofobia me invadió de inmediato. Sentí como el aire se hacía más denso y como las paredes parecían aplastarme. No importaba cuán profundo respirara, sentía que nunca podría llenar mis pulmones completamente. La oscuridad, que al principio nos parecía acogedora, se convirtió en una amenaza palpable, como si estuviera apoderándose de nosotros. A medida que pasaban las horas, la situación se volvía aún más grave. La falta de comida y agua comenzó a hacer mella en nuestro cuerpo, y el miedo se transformó en angustia. Las discusiones sobre cómo salir se volvieron más acaloradas, y algunos comenzaron a perder la calma por completo. Sin embargo, la pequeña apertura que quedaba bloqueada por los escombros no cedía. No sabíamos si alguien estaba al tanto de nuestra situación o si alguien podría escucharnos. Los ecos de nuestras voces comenzaron a mezclarse con extraños susurros, que al principio tratamos de ignorar, pero que pronto se hicieron más intensos. Eran murmullos, como si alguien o algo nos estuviera observando desde lo más profundo de la cueva. El segundo día fue aún peor. Ya no teníamos fuerzas, la desesperación se apoderó de nosotros y el temor a lo desconocido se hizo cada vez más fuerte. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, y los murmullos que se oían en la cueva se convirtieron en algo más, algo inquietante. A veces pensaba que podía escuchar pasos o respiraciones ajenas, pero cuando miraba alrededor, todo estaba en silencio. El frío y la oscuridad se apoderaban de mi mente. Las horas parecían días, y las horas de espera nos desgastaban por completo. La cueva se estaba volviendo un laberinto, y cada intento por mover las rocas solo parecía agravar nuestra situación. En el tercer día, nuestra moral ya estaba al borde del colapso. Estábamos exhaustos, desorientados y emocionalmente drenados. Las voces que antes eran gritos de pánico, ahora se habían convertido en susurros resignados, como si cada uno de nosotros estuviera aceptando que tal vez no saldríamos de allí. Fue entonces cuando, por fin, escuchamos un sonido que nos llenó de esperanza. Desde lo lejos, llegaban los ruidos de un equipo de rescate. El sonido de las herramientas, las voces que nos llamaban, nos dieron una chispa de esperanza. Sabíamos que al fin alguien había notado nuestra ausencia y venía en nuestra ayuda. Los minutos que pasaron hasta que lograron despejar el pasaje fueron una eternidad. Finalmente, cuando la luz del día nos alcanzó, nos sentimos aliviados. El aire fresco y la luz del sol nos envolvieron como un abrazo cálido.
Estábamos fuera, finalmente a salvo, pero el horror de esos días en la oscuridad nos perseguiría por mucho tiempo. A pesar de nuestra salvación, los ecos de la cueva y la sensación de claustrofobia no nos abandonarían nunca. Aunque el lugar fue cerrado temporalmente para ser investigado, nunca volvimos a hablar de lo que realmente sucedió en esos días. Algunos lugares no deben ser explorados y algunas puertas no deben abrirse. El recuerdo de la cueva sigue siendo un eco constante en mi mente, uno que preferiría olvidar, pero que de alguna manera siempre regresa cuando cierro los ojos. La cueva, que al principio fue un desafío, se convirtió en un recordatorio aterrador de lo pequeños que somos ante la vastedad de la naturaleza y de lo que se esconde en los rincones oscuros del mundo. Fue hace unos años, pero aún tengo la sensación de que todo ocurrió ayer. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo sentir el viento en la cara, oigo el eco de las olas rompiendo las rocas y, lo más aterrador de todo, puedo escuchar sus voces. No las oigo con claridad, pero están allí, susurrando, llamándome, exigiendo que regrese. Pero lo que más me atormenta es que ya no sé si esas voces fueron reales o si mi mente me jugó una broma cruel. A veces me pregunto si en realidad fui rescatado de la cueva o si aún sigo atrapado allí, en la oscuridad de mi propia locura. Era un día calmo de verano cuando decidí tomar un descanso de la vida agitada de la ciudad. Sentía que mi vida se estaba volviendo una rutina insoportable, y me prometí que, al menos por unos días, disfrutaría de la serenidad de la naturaleza. Me informaron sobre una pequeña isla aislada, de acceso poco frecuente, pero con una belleza impresionante. Había una playa, de aguas cristalinas y arena dorada, y se rumoraba que en ella había una cueva secreta, oculta entre las rocas, que no muchos habían tenido el valor de explorar. El lugar me pareció perfecto para desconectar. La isla no era famosa ni turística, por lo que cuando llegué allí, el ambiente era casi desolado, solo unos pocos viajeros de paso y el ocasional pescador. La playa era hermosa, pero no fue la playa lo que me atrajo, fue esa cueva escondida entre las formaciones rocosas de la costa. Decían que el acceso solo era posible cuando la marea estaba baja, ya que durante las horas altas el agua cubría casi todo el camino hacia ella. Recuerdo la sensación de emoción al caminar por la orilla, escuchando las olas romper contra las rocas, el sonido de la naturaleza como una especie de himno que me acompañaba. Mis pasos se sentían ligeros, la brisa era cálida, y el horizonte se extendía ante mí como un sueño. La cueva no estaba lejos, así que pronto la encontré. Estaba escondida, como si la naturaleza la hubiera colocado a propósito en un rincón apartado, sin llamar la atención. La entrada era pequeña, cubierta por una espesa capa de vegetación, pero mi linterna me permitió ver lo que había detrás de esa capa de sombras, la oscuridad de un pasaje largo, con paredes rugosas y húmedas. No podía resistir la tentación. Sin pensarlo demasiado, me agaché y me metí. La luz de la linterna iluminaba solo unos pocos metros, y a medida que me adentraba, la sensación de misterio aumentaba. Las paredes de la cueva tenían formaciones rocosas asombrosas, estalactitas y estalagmitas que creaban un paisaje surrealista. Me sentía como un explorador, descubriendo un lugar que había estado oculto por siglos. Al principio todo parecía tranquilo. Los ecos de mis pasos rebotaban suavemente en las paredes, y el aire frío que corría por el interior de la cueva me hacía sentir vivo, como si estuviera en una aventura única. Recuerdo haberme sentido afortunado, como si me hubiera adentrado en un secreto olvidado por el tiempo. Pero algo extraño ocurrió. La atmósfera de la cueva comenzó a cambiar. Fue algo sutil al principio, algo que no pude identificar de inmediato. Pero pronto, empecé a escuchar un murmullo. No estaba seguro de qué era, si era el eco de mi propia voz o si la cueva tenía algún tipo de resonancia particular. Al principio pensé que era el viento que se colaba entre las grietas de las rocas, pero las voces continuaron,
cada vez más claras. No pude entender qué decían, pero sentí que me llamaban. Mi nombre. Al principio no le presté demasiada atención, convencido de que mi mente jugaba conmigo. La cueva, en su soledad, podía hacer que cualquier sonido se amplificara y se distorsionara. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no desapareció. Por más que intentaba ignorarlo, las voces continuaban. Un susurro aquí, otro allá, siempre hablando de forma incoherente, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Y yo era ese alguien. Decidí seguir caminando. Mi linterna parpadeaba ligeramente, y la cueva parecía ir estrechándose conforme avanzaba. Había algo inusual en el ambiente, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir incómodo. Cada paso que daba, las voces se hacían más intensas. Mi nombre, repetido una y otra vez, flotaba en el aire. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, siguiéndome, esperando que me detuviera. De repente, sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La entrada a la cueva se sentía lejana, como si ya no estuviera allí, como si el lugar mismo me estuviera absorbiendo. El espacio se volvió más oscuro, y las voces parecían venir de todas partes. No podía ver con claridad, y el sonido del viento y las olas se desvaneció por completo. Estaba solo, pero sentía que algo, o alguien, me observaba. Entonces sucedió algo que aún me estremece recordar. Tropecé. Caí al suelo, golpeando mi rodilla contra una roca afilada, lo que me hizo soltar la linterna. La luz se apagó instantáneamente, y en la oscuridad absoluta, el sonido de mi respiración se volvió el único ruido en la cueva. Me quedé quieto, respirando con dificultad, sintiendo el dolor de la caída y la creciente angustia que comenzaba a invadirme. Intenté moverme, pero el pánico me había paralizado. Las voces seguían allí, como una presencia intangible que me rodeaba. Pasaron horas, o tal vez fue más tiempo, no estoy seguro. Mi mente comenzó a volverse confusa. El miedo se convirtió en desesperación. Intentaba encontrar una salida, pero la cueva parecía haberse transformado en un laberinto. Los pasillos se doblaban, las paredes se acercaban, y la sensación de estar atrapado me consumía. Los susurros se hicieron más insistentes, más urgentes. Ya no podía discernir que era real y que era producto de mi paranoia. La oscuridad era total, y el aire comenzó a volverse espeso. Empecé a sentir calor, pero mi piel sudaba frío. El hambre y la sed empezaron a hacer su efecto. Mis piernas se sentían débiles, mis pensamientos eran caóticos, y las voces no dejaban de llamarme. Me pedían que las escuchara, que siguiera su dirección, pero no podía confiar en ellas. Algo me decía que si lo hacía, nunca saldría. Pasaron 2, 3 días, tal vez más. El tiempo perdió todo significado para mí. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba en la cueva, ni si alguien me estaba buscando. Las voces se volvieron más claras, más definidas, pero al mismo tiempo, cada vez más extrañas. Ya no eran solo murmullos, sino que me llamaban, me pedían que lo siguiera. Podía sentir mi cordura desmoronándose. No estaba seguro de si las voces eran reales, si provenían de las profundidades de la cueva o de mi mente, pero en algún punto comencé a aceptar la idea de que tal vez nunca saldría de allí. En algún momento, algo cambió. Oí un sonido, un crujido, y un resplandor tenue apareció en la distancia. Estaba tan agotado, tan cercano a la locura, que no pude evitar ir hacia esa luz. No sabía si era real o si era una ilusión, pero la seguí. Cuanto más me acercaba, más claro se volvía el sonido, y más cercano sentía que estaba a la salvación. Finalmente, salí a la luz del día. El aire fresco me golpeó como una ola, y caí de rodillas, agotado, destrozado. La luz del sol me cegó por un momento, y cuando mis ojos se ajustaron,
Vi a un grupo de personas acercándose. Había sido rescatado. Pero lo que más me sorprendió fue la sensación de que algo no estaba bien. Las voces seguían dentro de mi cabeza, como un eco persistente que no podía silenciar. Me miraron, me hablaron, pero yo ya no podía recordar cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había estado atrapado. Solo sabía que algo me seguía. Dejé la isla poco después, pero a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, puedo escuchar esas voces nuevamente, llamándome, pidiéndome que regrese a la cueva.